Y yo estuve en el seminario 13 años y me ordenaron sacerdote en 1966. Entonces me destinaron a la parroquia de Ortuella. Pero un poquitín antes, ¿dónde celebras tu primera misa? Porque Bueno, tiene también... sí, bueno, celebramos la primera misa de 3 compañeros en Santa María, que era José Luis Achotegui, no sé, y Manol Olavarría Bengoa, y yo mismo, que éramos del mismo curso, aunque Achotegui y Olavarría eran de 2 cursos anteriores, pero por diversos problemas se ordenaron juntos conmigo. Y sí, se celebró en Santa María una misa. Era la primera vez que se rompía un poco la dinámica de las misas muy elegantes por la mañana, con banquete y demás, y no sé, hicimos una cosa más sencilla a base de celebrar juntos y por la tarde, y evitando los banquetes, un poco para dar una muestra de más normalidad, ¿no? Seguramente que también fue la primera misa en que se introdujo el euskera en Durango, ¿no? Bueno, yo no tengo esa idea, o sea que en algún momento alguien dijera algo en euskera, pero no, yo no tengo ese recuerdo, porque entonces en Santa María el euskera no se hablaba. Y entonces, salvo pues que Imanol Olavarría Bengoa, que era euskeldun, que hablara algo en su intervención, puede ser, pero yo no recuerdo que... Hombre, algún canto sí, porque siempre los cantos entre el Ogi Cerutic, ¿no?, y compañía, pero o el canto a la Virgen de Uríbarri, pero lo demás no. En aquellos tiempos el euskera en Santa María no.